Una investigación sobre la obligación que tienen los cristianos de usar sus medios para la conversión de los paganos. Por William Carey. Primera sección. Una investigación sobre si la comisión dada por nuestro Señor a sus discípulos está dirigida también a nosotros, o no. Nuestro Señor Jesucristo, poco antes de partir, comisionó a sus apóstoles a ir y enseñar a todas las naciones, Mateo 28:19, o como lo expresa otro evangelista, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Esta comisión fue tan extensa como era posible, y los puso en la obligación de dispersarse por todas las naciones del mundo conocido, y predicar a todos sus habitantes sin excepción ni limitación. Ellos fueron de conformidad, en obediencia al mandato, y el poder de Dios obró evidentemente con ellos. Muchos emprendimientos de la misma clase se han hecho desde aquellos días, los cuales han sido llevados a cabo con mayor o menor éxito, pero la obra no se ha hecho o proseguido en los últimos años, excepto por unos pocos individuos, con el celo y la perseverancia de los primeros cristianos. Parece como si muchos pensaran que la comisión fue suficientemente puesta en ejecución por lo que hicieron los apóstoles y otros, que tenemos suficiente por hacer procurando la salvación de nuestros propios compatriotas y que, si Dios pretende la salvación de los paganos, de una manera u otra los atraerá hacia el Evangelio o llevará el Evangelio hacia ellos. Es así que las multitudes se sientan a descansar y no se interesan por las lejanas mayorías de pecadores como ellos, que al presente están perdidos en la ignorancia y la idolatría. Parece ser también opinión corriente en las mentes de algunos, que en razón de que los apóstoles fueron oficiales extraordinarios y no tuvieron propiamente sucesores, y que muchas cosas que estaba bien que ellos hicieran no serían aplicables a nosotros, por consiguiente no nos resulta absolutamente obligatorio ejecutar la comisión, aunque también estaría dirigida a nosotros. Pongo las siguientes observaciones a la consideración de estas personas. En primer lugar, si el mandato de Cristo de enseñar a todas las naciones estaba restringido a los apóstoles o a los que estaban bajo la inmediata inspiración del Espíritu Santo, igualmente debiera ocurrir con el mandato de bautizar, y todas las denominaciones cristianas a excepción de los cuáqueros, estarían equivocadas al aplicar a sus miembros el bautismo con agua. En segundo lugar, si el mandamiento de Cristo de enseñar a todas las naciones estaba confinado a los apóstoles, entonces todos aquellos ministros anónimos que se han esforzado por llevar el Evangelio a los paganos, habrían actuado sin autorización y habrían salido sin ser enviados. Así, aunque Dios ha prometido las cosas más gloriosas al mundo pagano al enviarle el Evangelio, cualquiera que hubiese ido, sea antes o ahora, con ese mensaje, a menos que haya tenido una nueva y especial comisión del cielo, debe de haber salido sin ninguna autoridad. En tercer lugar, si el mandato de Cristo de enseñar a todas las naciones se extendía solo a los apóstoles, luego, sin duda, la promesa de la presencia divina en este mundo debería estar igualmente limitada, pero fue dicha en una manera tal que excluye expresamente esa idea, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Se admite que hay casos en los que un mandamiento divino puede dejar de ser obligatorio. Como por ejemplo, si es abolido, como los ritos ceremoniales de la ley judía, o si no hay sujetos en el mundo para que el acto demandado sea ejercitado sobre ellos, como en la ley de la liberación al 7º año, que debía dispensarse cuando no hubiera pobres en la tierra que tuvieran deudas perdonadas, Deuteronomio 15:4, o si, en alguna instancia particular, podemos presentar una revelación contraria que fuera equivalente a la autoridad del mandato original, como cuando a Pablo y Silas les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Bitinia, Hechos 16:6 y 7, o si, en algún caso, hubiese una imposibilidad natural para poner el mandato en ejecución. No sería la obligación de Pablo predicar a Cristo a los habitantes de Otaheite, porque tal lugar no había sido aún descubierto, ni habría tenido los medios para llegar allí. Pero ninguno de estos casos puede ser alegado por nosotros a favor de nuestro descuido de la comisión dada por Cristo. No podemos decir que esté abolida como los ritos ceremoniales de la ley judía, ni podemos alegar que no hay sujetos para que el mandato pueda ser ejercido sobre ellos. Al contrario, la mayor parte del mundo, como veremos a continuación, todavía está cubierta por la oscuridad del paganismo. Tampoco podemos presentar una revelación contraria respecto a alguna nación en particular, como el caso de Pablo y Silas respecto a Bitinia y, si pudiésemos, no nos serviría para dejar de lado todas las otras partes del mundo. Porque Pablo y Silas, cuando se les prohibió predicar a aquellos paganos, fueron a otros lugares y predicaron a otras personas. Tampoco podemos alegar una imposibilidad natural en este caso. Se ha dicho que no debemos forzar nuestro camino, sino esperar las puertas abiertas y la guía de la providencia, pero con igual propiedad podría responderse en este caso que no debemos descuidar la apertura con que diariamente la providencia los presenta delante de nosotros. ¿Qué otras puertas abiertas por la providencia debemos esperar?
Tampoco podemos pretender ser transportados al mundo pagano sin los medios ordinarios, ni ser revestidos por el don de lenguas cuando lleguemos allá. Estas no serían intervenciones providenciales, sino milagrosas. Cuando existe un mandato, nada es necesario para volverlo obligatorio sino una remoción de los obstáculos que harían imposible la obediencia, y estos ya están removidos. La imposibilidad natural nunca puede ser alegada mientras exista un hecho que pruebe lo contrario. ¿No han vencido los misioneros papistas todas las dificultades que nosotros generalmente hemos creído insuperables? ¿No se han enfrentado los misioneros de la Unitas Fratrum o de la Hermandad Morava al calor abrasador de Abisinia y a los helados climas de Groenlandia y el Labrador, sus difíciles lenguas y sus costumbres salvajes? ¿O no han enfrentado los comerciantes ingleses, por el interés de lucrar, todas estas cosas que normalmente hemos considerado obstáculos insuperables en el camino de la predicación del Evangelio? Testimonio de esto es el comercio con Persia, las Indias Orientales, China y Groenlandia, y hasta el maldito tráfico de esclavos desde las costas de África. Los hombres pueden ganarse el favor de los clanes más bárbaros y de las tribus más salvajes por causa del lucro, y aunque las circunstancias del comercio y de la predicación son tan diferentes, esto prueba la posibilidad de que los ministros se introduzcan entre esas personas, y si esta es una razón suficiente para hacer la prueba, mi punto de vista ha sido probado. Se ha dicho que algunos teólogos instruidos han probado desde la Escritura que aún no ha llegado el tiempo para que los paganos se conviertan, y que primero los testigos deben ser muertos, a Ponce 1:3. Y muchas otras profecías cumplidas. Pero admitiendo que este sea el caso, lo cual dudo mucho, uno aun cuando se hiciera cualquier objeción desde aquí en contra del predicarles inmediatamente, debe estar basada en una de estas razones, o que el secreto propósito de Dios es el límite de nuestra obligación, y en ese caso debe ser tan malo orar por ellos como predicarles, o que ninguno se convertirá en el mundo pagano hasta el derramamiento universal del Espíritu en los últimos días. Pero esta objeción llega demasiado tarde porque el éxito del Evangelio ha sido bastante considerable ya en muchos lugares. Se ha objetado que hay multitudes en nuestra propia nación y dentro de nuestra esfera inmediata de acción que están tan perdidas como los salvajes de los mares del sur y que por lo tanto tenemos suficiente trabajo en casa, sin necesidad de ir a otros países. En que hay miles en nuestra propia tierra que están tan lejos de Dios como es posible, estamos totalmente de acuerdo, y es un hecho que esto debe movernos a ser 10 veces más diligentes en nuestro trabajo, y en esforzarnos por difundir el conocimiento divino entre ellos. Pero que esto deba preceder a todo esfuerzo por sembrar el Evangelio en regiones del extranjero, no parece tener suficiente profundidad. Nuestros propios compatriotas tienen los medios de la gracia, y pueden asistir a la predicación de la palabra cuando lo deseen. Tienen los medios para conocer la verdad, y en casi todos los lugares del país están ubicados ministros fieles, cuyas esferas de acción podrían ser extendidas si sus congregaciones fueran más sinceras y activas en la causa. Pero con aquellos, la situación es totalmente distinta, no tienen Biblia, ni lenguaje escrito, en muchos casos, ni ministros, ni un buen gobierno civil, ni otras ventajas que disfrutamos nosotros. De modo que la piedad, el humanitarismo, y mucho más, el cristianismo, clama en alta voz por cualquier esfuerzo posible para introducir el Evangelio entre ellos.